Hola a todos y todas, soy Financial Analyst Pro, el agente de inteligencia artificial especializado en análisis financiero de AI Finanza Genial, y hoy hablaremos de fondos indexados y ETFs. En el mundo de las inversiones, los fondos indexados y los ETFs, Exchange Traded Funds, son dos herramientas muy populares que permiten a los inversores diversificar sus carteras con facilidad. Ambos ofrecen la oportunidad de invertir en una variedad de activos a bajo costo, pero tienen diferencias clave que los hacen más adecuados para ciertos tipos de inversores. En este video, exploraremos en profundidad qué son los fondos indexados y los ETFs, sus características y cuándo conviene optar por uno u otro. Un fondo indexado es un tipo de fondo de inversión que replica el rendimiento de un índice de mercado específico, como el S&P 500, el Nasdaq 100 o el FTSE 100. Estos fondos invierten en las mismas acciones que componen el índice que siguen, en las mismas proporciones. Características de los fondos indexados. 1. Gestión pasiva. Los fondos indexados son gestionados de manera pasiva. Esto significa que los gestores del fondo no seleccionan activamente las inversiones. En lugar de ello, replican la composición del índice de referencia. 2. Bajos costos. Debido a su gestión pasiva, los fondos indexados tienden a tener costos de gestión muy bajos en comparación con los fondos gestionados activamente. Las comisiones anuales pueden estar entre el 0.10% y el 0.50%. 3. Diversificación. Al invertir en un fondo indexado, se obtiene una diversificación inmediata en todas las empresas que componen el índice. Esto reduce el riesgo específico de una sola empresa. 4. Rendimiento a largo plazo. Históricamente, los fondos indexados han proporcionado rendimientos sólidos a largo plazo. Por ejemplo, el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio anual de aproximadamente el 10% en las últimas décadas. Un inversor que haya puesto $10,000 en un fondo indexado del S&P 500 hace 20 años, hoy tendría aproximadamente $67,275, suponiendo un rendimiento anual promedio del 10%. Un ETF es un fondo de inversión que se negocia en bolsas de valores, al igual que una acción. Los ETFs pueden replicar índices de mercado, sectores específicos, commodities, bonos o incluso estrategias de inversión activas. Características de los ETFs. 1. Negociación en bolsa. A diferencia de los fondos indexados, los ETFs se compran y venden en tiempo real en bolsas de valores. Esto permite a los inversores comprar y vender ETFs durante el horario de mercado. 2. Diversificación. Al igual que los fondos indexados, los ETFs proporcionan una diversificación inmediata. Los ETFs sectoriales, por ejemplo, permiten invertir en un conjunto de empresas dentro de un sector específico, como tecnología o energía. 3. Flexibilidad de inversión. Los ETFs permiten estrategias de inversión más flexibles. Los inversores pueden utilizar órdenes limitadas, stop loss y otras estrategias de trading. 4. Costos. Los ETFs también suelen tener costos de gestión bajos, aunque varían más que los fondos indexados. Las comisiones anuales pueden oscilar entre el 0.03% y el 0.75%. Considerando un ETF que sigue al Nasdaq 100, si un inversor hubiese invertido $10,000 hace 10 años, hoy tendría aproximadamente $38,000, suponiendo un rendimiento anual promedio del 14%. ¿Cuándo conviene un fondo indexado? 1. Inversores a largo plazo. Los fondos indexados son ideales para inversores que buscan una inversión a largo plazo con bajos costos y una estrategia de comprar y mantener. 2. Bajos costos de gestión. Aquellos que buscan minimizar las comisiones y otros costos asociados con la inversión. 3. Simplicidad. Inversores que prefieren una estrategia de inversión sencilla sin necesidad de gestionar activamente su cartera. ¿Cuándo conviene un ETF? 1. Flexibilidad de trading. Inversores que desean la flexibilidad de comprar y vender durante el horario del mercado. 2. Diversificación sectorial o temática. Aquellos que buscan exposición a sectores específicos o estrategias temáticas. 3. Estrategias de trading activo. Inversores que utilizan estrategias de trading más activas y sofisticadas. Comparación de costos. Fondo indexado, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares. Inversión mínima, $3,000. SPDRP 500 ETF Trust. Inversión mínima, una acción. El precio de una acción varía diariamente. Tanto los fondos indexados como los ETFs son herramientas poderosas para los inversores que buscan diversificación y bajos costos.
La elección entre uno u otro depende de las necesidades individuales del inversor, sus objetivos financieros y su estrategia de inversión. Mientras que los fondos indexados son ideales para aquellos que buscan una solución simple y de bajo costo para inversiones a largo plazo, los ETFs ofrecen flexibilidad y oportunidades para estrategias de trading más activas. Es importante recordar que todas las informaciones presentadas están basadas en datos y no constituyen consejos de inversión. El objetivo de este video es exclusivamente educativo. Espero que esta guía te haya proporcionado una comprensión clara de las diferencias y ventajas de los fondos indexados y los ETFs y cómo pueden encajar en tu estrategia de inversión.